No faltan distracciones en una sociedad digital y audiovisual como la nuestra para evadirnos de los problemas diarios, pero llegado el mes de mayo, los resultados del final de temporada de un deporte centenario centran nuestras ilusiones y anhelos. Este domingo ha sido de infarto para muchos seguidores del fútbol regional. Lo ha sido para el Mérida, que jugará el play-off por la permanencia con el Coruso, sumando, por cierto, 46 puntos, que cualquier otro grupo le hubiera asegurado la permanencia. Lo ha sido también para el Extremadura, que lo hará por el ascenso con el Deportivo B, y lo ha sido para categorías inferiores de aquellos clubes que mantienen la ilusión de los chavales que se están formando para aspirar a ser futbolistas profesionales algún día. Me refiero a la Escuela de Fútbol Emérita Augusta, que ha conseguido la permanencia en la primera división extremeña. Y es que la labor que realizan es fantástica, ya que aseguran la continuidad formativa de estos chavales que de otra manera estarían condenados a jugar en otras localidades fuera de su ciudad. Así que nos alegramos tanto más por esta merecida permanencia, la de los humildes, la de aquellos que intentan labrarse un lugar en el fútbol juvenil, tomada como formación en prácticas ante su aspiración de ser algún día futbolistas. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de En la Picota, en esta edición número 778. Portugal también nos ha votado en Eurovisión, aunque fue con pocos puntos, así que el país continúa funcionando. La cosa sigue igual. Vamos a saludar a los picoteros, a quienes nos van a acompañar para analizar varios temas de actualidad que abrimos en esta semana. José María Paredes, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues muy bien, un fin de semana deportivo. Hay que felicitar al Don Benito, que ganó el campeonato de tercera. Una semifelicitación a la Extremadura, aunque va a jugar la promoción, no ha cumplido el objetivo que tenía de ser campeón de segunda. Y un uy para el Mérida, que hemos salido, por lo menos el resultado del Córdoba, aunque no sea lo más educativo, los 30 o 40 segundos que han puesto en televisión, en todas las televisiones, con el escandalera que se montó al final. Eso es lo que ha habido, porque lo de la Eurovisión todos sabíamos, o casi todos sabíamos, que iba a ser un fracaso como el Chiquilicuatre. Bueno, como siempre nos queda el que nos vote Portugal, que siempre nos votan, más o menos puntos, pero siempre nos votan nuestros amigos los portugueses. Juan José Hernández, ¿cómo está? Buenas noches. Pues muy bien, yo cogiendo la terminación de José María diré que hay muchos españoles que se han alegrado del cuarto puesto por la cola de estos dos elementos, de manera que encantado. Y después por el Mérida, pues yo no sé si esto es ahora Jorge lo aclarará, si esto es bueno o es malo, me refiero para el futuro del Mérida, es decir, es que no sé qué dinero habrá para fichar y mantenernos en tercera o estar siempre llorando por los últimos puestos y pasándolas muy mal, no lo sé. Y tenerlos en segundo. A ver, Jorge Gruar, buenas noches, bienvenido. Bueno, pues yo espero... Bueno, por otro lado también es curioso de una semana en la que todo el mundo nos hemos alegrado de los resultados de Eurovisión, sin comentarios. Y por otro lado, bueno, pues evidentemente esos últimos minutos finales del Mérida también nos alegran mucho, ¿no? Por lo menos vamos a estar ahí disputando la posibilidad de la permanencia. Y sobre el futuro, hombre, pues sobre el futuro del Mérida yo quisiera que fuera con la mejor garantía. No va a ser fácil, porque ya sabemos un poco las circunstancias que hay, no es fácil encontrar personas, ni grupos, ni empresas que se hagan cargo de un equipo de fútbol. Y yo lo que quisiera desde aquí es que Dani y todo el grupo Abeto siguiera apostando por el Mérida y siguieran estando haciendo esa labor que han hecho, que bueno, que lo deportivo no tiene nada que ver, ¿no? Muchas veces es lo que hay. La solución, la azucarera. Y ese tema, por cierto, no sabemos cómo el Sugar Mérida. El Sugar Mérida. Un hombre meloso. A mí me encantaría ver al Mérida aquí con unos el Sugar Mérida. El sponsor. Además sería un equipo dulce. Claro. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Porque ciertamente sobre la azucarera, ahora que lo habéis sacado, no sabemos, no hay noticias, ¿no? La semana pasada fue preguntado precisamente el alcalde sobre este punto, sobre este término, y dijo no saber nada tampoco, que desde el ayuntamiento el único conocimiento que tenían era precisamente que continuaban negociando los costes energéticos. Pero hasta ahí pueden leer, dice.
Sí, nosotros, una noticia que nos dieron también una alta autoridad de Extremadura es que no había que tirar la toalla, que se estaba negociando todavía, los costes energéticos era el problema y poco más. Yo no lo sé, hay noticias casi esperanzadoras. Yo sé que han alquilado despachos en Mérida, esta empresa, y en Badajoz. Con lo cual, no sé si no han determinado ya que no vienen. Estarán dudándolo y estarán presionando a ver qué posibilidad hay de encajar que la energía eléctrica sea más barata o haya compensación. Por otra parte, las compensaciones están prohibidas en Europa. No sé, buscarle que siempre hay posibilidad, si se quiere, de buscarle una artimaña para burlar algunas disposiciones de Europa que, por lo menos a las regiones como estamos nosotros, y vamos a hablar después mucho de esto, estemos deprimidas en el último puesto del ranking en casi todas las regiones de Extremadura, y que una falta nos hacen que nos echen una mano con una empresa de esta categoría que actúe de máquina locomotora para tirar de la economía nuestra. Yo pienso que algo habría que hacer. Pero a veces con noticias como la que hemos tenido de principio de año, que le hemos abierto no con tener la noticias, subida, no tener titulares, con la subida de la electricidad son más productivas que tener y titulares. con la subida del petróleo que hemos tenido, es que los costes por Pues, todos lados han disparado. Los costes van a suponer, en los malos presupuestos del gobierno del Partido Popular y sus buenos calculistas que han hecho el presupuesto entre 65 y 67 dólares el barril, pues si se consolida más de 70 euros el barril Brent de petróleo, pues que nos va a costar 5.000 millones de euros. Y ya sabemos quién los va a pagar, los de siempre. La educación, la sanidad, la memoria histórica no va a pagar porque no va a tener nada. La violencia de género no tendrá los 200 millones, ni mucho menos, ni los 50. La desigualdad, los trabajadores, siempre lo mismo. Bueno, de todas formas, yo creo que lo del petróleo ya se ha empezado a notar en Mérida con lo de la grúa, que ha subido un 7 años. Ahora hablaremos yo de eso. creo que el gasoil es muy importante en el transporte de Ahora hablaremos de eso. Ahora hablaremos precisamente porque en Mérida, ya lo ha adelantado el primer tema Juan José, es una de las ciudades extremeñas donde más caro vale retirar el coche y si se lo ha llevado la grúa. Un informe de la Unión de Consumidores de Extremadura que ya dimos la semana pasada, publicado en el último número de su revista, así lo revela. En el mismo se realiza una comparativa entre las 10 localidades más populosas de la región, detallándose los costes que suponen la retirada de vehículos con el servicio de grúa. En la capital extremeña cuesta 100 euros. El segundo importe más caro de la región, junto a Cáceres, aunque por detrás de Montijo, cuyo coste más caro, que tiene un baremo, no es fijo, alcanza los 125 euros. En este informe se detalla el incremento de precios que se ha producido desde el año 2011, el último año en el que esta organización realizó este mismo informe. De esta manera se ha observado que en este periodo de 7 años en Mérida se ha incrementado desde los 60 euros de entonces hasta los actuales 100. Otro de los conceptos estudiados es el precio del depósito de vehículos, sobre el que la UCEX reclama que se están perjudicando a los consumidores al no existir una tarificación horaria sobre el tiempo que permanece nuestro vehículo allí. Cobran por días enteros, aunque te lo haya retirado el vehículo y vayas a la hora, te cobran ya el primer día de depósito. Juan José, ¿qué opinión te merece este tema de la grúa? La opinión que me merece es pues que estamos en Extremadura, y si uno analiza cómo estamos en Extremadura en cuestiones de impuestos y de tasas, pues estamos, si en renta estamos por debajo de España, en todo esto estamos casi por encima de todas las autonomías. Por ejemplo, yo he estado viendo unos recibos del IBI, en Madrid se paga el 0,5 sobre el valor catastral, en Mérida el 0,70 sobre el valor catastral. Y un valor catastral sí es normal, porque aquí están los ricos. Porque allí están donde están, los mandamases, la Cifuentes, el Gallardón, el Ignacio González, algo tiene que haber, ¿no? Es normal. Ya, bueno, pues entonces pasa eso, que estamos en las regiones más ricas y por eso hay que cobrar más. Pero de todas formas,
hay una relación entre los impuestos que es que yo no me he resistido. Yo me he metido hoy, digo, me voy a informar cómo andamos en Extremadura con relación a las otras autonomías de impuestos. Y me he visto un informe que presentó el lunes el Registro de Economía y Asesores Fiscales. Y dice, todos los impuestos, ¿no? En la renta, patrimonio, sucesiones, transmisiones de actos jurídicos documentados. Es decir, porque son otros impuestos, ¿no? Sí, son otros. Respecto a esta tasa de la grúa, en este informe también, no lo he dicho al principio, pero ya aprovecho, han hecho una comparativa con las provincias limítrofes de Extremadura y es más caro en Mérida que en Córdoba, que en Salamanca, que en Ávila. No podemos perder el ranking este que tenemos, es que sería una desgracia, ¿no? Y yo sigo en eso. Mira, en el impuesto a la renta de las personas físicas, y además es que es muy llamativo, Cataluña es la región que más sacude y que más cobra, pero Extremadura se sitúa a la cabeza de los tramos no muy altos, no de los ricos, entre 45.000 y 70.000 euros. Por el contrario, esa ciudad que gobierna esta gente que no te gusta nada, esa comunidad no cobra el impuesto de renta más bajo de todos los de la renta en España. Naturalmente. Claro, por eso va bien y por eso nosotros vamos mal. El impuesto sobre el patrimonio. También que lleva déjame cuatro... Apunta. Te dejo no, si te tengo aquí apuntado. Te dejo un boli. Mira, el impuesto sobre el patrimonio. Aragón. ¿O de patrimonio? No, estamos hablando de impuestos. ¿O sucesiones? ¿De qué vamos a hablar? No, yo estoy hablando de todos los impuestos que estamos pagando los extremeños. Eso que dices tú, ¿quién van a ser los que vamos a pagar? Nosotros, porque pagamos poco y hay que subir. El impuesto sobre el patrimonio. Aragón, Cataluña y Extremadura aplican el mayor gravamen entre activos de 800.000 euros. Extremadura aplica el impuesto más alto entre patrimonios de entre 4 y 15 millones. El impuesto de patrimonio más alto. Madrid es la única región que no cobra. Naturalmente. Por lo tanto, es que están mal, porque llevan una política mala. El Gürtel, Lezo, sucesiones, Canal... Sí. Sucesiones y donaciones. Aquí estamos mejor, fíjate. Aquí en sucesiones y donaciones, como hay una propuesta del PSOE y de Ciudadanos, que recientemente se ha aprobado, pues resulta que somos los que menos pagamos en sucesiones y donaciones, seguidos de Canarias, Madrid y Extremadura. Vale. Es Canarias más barata, Madrid, por supuesto, más barata, y Extremadura. Natural. Y en transiciones de actos jurídicos y documentados, que tú algunos de esos habrás hecho, ¿verdad? Mucho. Pues Madrid sigue siendo la autonomía de menor carga fiscal. Y ya con esto acabo. Claro. Mira, si analizamos lo que vale en Madrid y en Extremadura vender un inmueble que no sea primera vivienda, de 150.000 euros, Madrid paga 9.000 euros, Extremadura 12.000. Si ese inmueble vale 450.000, Madrid 27.000 euros, Extremadura 37.000. Si es de 500.000 el precio del inmueble, Madrid paga 30.000. Extremadura 42.800. Déjame, no te pongas nervioso ya. No, yo no. Si el inmueble es de 750.000, pues, que son muy raros, ¿no? Claro. Pues Madrid cobra 45 y nosotros 69. Es decir, que estamos en un paraíso fiscal en Extremadura. Y entonces, si tú analizas las empresas de las que habla este hombre, dice, hombre, es que yo sí tengo que poner una empresa, la tengo que poner en Extremadura porque es donde más barato me sale. Así estamos, amigos, así estamos. Y eso hay que denunciarlo y hay que decirlo. Y ahora, di tú lo que quieras, que yo no te voy a interrumpir. Venga, a ver, José María, tu opinión sobre esta tasa de la grúa. Después de la retórica que nos ha echado de todos los impuestos... Números, que es lo que nos gusta. Números, que es lo que nos gusta. Números. Sí, pero los números salen... Los números salen de lo que se paga. De productividad. De lo que se paga. De productividad, de empresas, de negocios, de PIB. Bueno, y nosotros somos lo que somos y para mantener nuestros servicios tenemos... Y yo sigo abogando por progresividad fiscal. No, es decir, que digas tú lo que digas, yo voy a seguir apostando por mayor progresividad fiscal. No obstante, en esta comunidad... Oye, te digo una cosa, que los que tienen una casita pequeña... yo te invito pequeña, a que te acojan como hijo. Que los que tienen una casita pequeña también se mueren. Pues aquí, y tienen que ceder el patrimonio y lo tienen que pagar. Estamos en primera línea de no corrupción. Te lo explico. Mientras allí se pueden conseguir impuestos. ¿Sabes lo que falta y otras aquí? cosas como la periodistas de la Púnica, Brugal. Investigación. Y 200.000. Aquí faltan periodistas de investigación. Más, y tú lo sabes, tú lo Pero sabes. centrándome en la grúa, tú lo sabes. Te voy a decir lo siguiente. Esto viene del contrato de Vestalia, Vaya que no has dicho nada. Y lo adjudicó el señor Acedo del Partido Popular. Todo esto viene, porque curiosamente se le adjudica en diciembre. Se le adjudica en el año 2012, la empresa comunica
del posible incumplimiento y no poder llevar a efecto el contrato adjudicado, y el señor Acedo, el día 30 de diciembre del 2014, te lo voy a quedar también para que tú veas el documento y no digas que me invento. No, yo sé que no te inventas. Hace una Yo sé que ordenanza, no te inventas. hace Me lo una va a dar, ordenanza te la han mandado. fiscal. No, esto Pues se puede ver en Google. Ah, vale. Una ordenanza fiscal donde se sube, Mérida, de 60 euros la tasa a 100, de 3,50 a 7,30. Esto es... Sí, el Pero depósito. ha sido como por Canarias, porque ahora el alcalde no es Pedro, ¿no? No, si te estoy hablando de cómo se hizo y por qué a lo mejor el ayuntamiento y Antonio Osuna se están pensando muy mucho el denunciar dicha concesión. Porque no es normal, te lo voy a explicar, y tú eres empresario, que sin ver las cuentas y analizar el desequilibrio económico financiero se haga una apuesta por una ordenanza fiscal subiendo el 60% a los emeritenses. Y esto es una compensación más del convenio y la concesión de Vestalia. Para mí, ¿eh? Con lo cual yo digo, oye, hace muy bien la Unión de Consumidores de Extremadura ponerlo en tela de juicio esta subida. Y aparte de eso, de las subidas, la pregunta, ¿y si esto se llevó a cabo el día 30 de diciembre del 2014 y la concesión no llevaba ni 2 años de funcionamiento y en el medio hubo alguna modificación? Yo invito al Ayuntamiento de Mérida que cuelguen en el portal de transparencia la licitación, la adjudicación, el contrato y todas las modificaciones que se hayan hecho, tanto por Junta de Gobierno como por Pleno Municipal, hasta el día 30 de abril del 2018. Y a lo mejor, cuando veamos con transparencia toda esa documentación, veremos qué ha ocurrido con el tema Vestalia y con la tasa de la grúa. Si no, siempre vamos a ir a remolque y nunca mejor dicho. Una pregunta, ¿la Unión de Consumidores se ha dado cuenta que valían 100 ahora o este 100 vale que hace Ya mucho hizo tiempo? un estudio, No, pero hace mucho tiempo. perdona, la Unión de Consumidores de Extremadura hace un estudio comparativo cada cierto Sí, tiempo. 2011 horas. Eso, Ahora, sí. 6 años después, o 7. ¿7? ¿Y qué? Sí. ¿Y qué? Pero los 100 euros, te pregunto, ¿han entrado en vigor para cobrarlo la El grúa día 30 ahora? de diciembre, es decir, ¿De qué el año? último, ¿De qué del año? 2014. Ah, del 2014. Sí, hombre, te lo he dicho Bien, antes. bien. 30 de diciembre del 2014, aprobado por el señor Acedo, en la Junta de Gobierno. ¿Esto fue así? Pues han dado cuenta tarde lo de la Unión de Consumidores. Bueno, a lo mejor es que se ha cansado de pagar el Ayuntamiento de Mérida tanta compensación a la concesionaria, y a lo mejor lo que hay que poner en lo alto de la mesa es la licitación, el contrato, posibles modificaciones que haya habido por cualquiera de las partes. Y entonces todo eso, y así nos evitaríamos todo esto. O sea, y además A ver, la lo UCE no tendríamos se fija claro. en Mérida, la UCE ha hecho un estudio en las 10 localidades. Claro que sí, que ha hecho. La hizo en 2011 y la ha vuelto a hacer ahora. Jorge Gruar, ¿qué opinas? Bueno, pues yo oyendo aquí a estas personas tan cualificadas, me recuerda lo de Jugones o lo de Estudio Estadio. Días pasados, un día estando en el Mérida, alguien me comentaba que yo me negaba a creerlo de cómo aquellas personas que están allí, Roncero, el otro de Trujillo, el que es del Madrid, el que es del Sevilla, cómo en realidad prácticamente están en nómina de esos equipos, ¿no? Entonces yo me pregunto en qué nómina estáis vosotros, En ninguna. porque defendéis con un ardor tremendo esto, y curiosamente a mí, pues, siempre voy a parar un poco la misma pregunta, la pregunta de quién, ¿no? Porque tú hablas de empresas, de productividad, de negocio. Claro. Bueno, ¿Qué pues, diablo? todo este tipo de cosas, todo este tipo de tasas, todo esto, ¿tú te crees que esto es alegórico como para que haga un efecto llamada, para establecerse, para montar empresas aquí, para Hombre, hacer si algo? alguien- Para mira, hacer Jorge, algo. Bueno, Jorge, escúchame, eres un empresario. Déjame si terminar. alguien me dice que no viene una empresa en Mérida, y mira que yo soy enemigo de cobrar tasas de este calibre, ¿no? Con este volumen. Si un empresario dice que no viene porque le cuesta a la grúa 100 euros, ese ni es empresario ni es leche ni picón. Sí, pero ¿Y de los otros? pues de ¿De los momento- que hablo yo? ¿De qué hablo tú? escúchame. Sí, es que no. Cuando centremos el tema en otros impuestos, cuando vayamos a cartera, y cuando vayamos a reloj. Sí. Y Vamos. por otro lado, de alguna manera, ahí está un poco. Cuidado que como lo molestes no te contesta.
De alguna manera está gravitando ahí también el tema de la energía con el tema que has comentado tú de la azucarera. Evidentemente, si hubiera más flexibilidad y se tratara un poco haciendo ese caldo de cultivo para que se establecieran aquí. Pero de todas maneras, yo vuelvo otra vez a parar lo mismo, a preguntarte otra vez quién. Yo evidentemente pienso y confío siempre en las personas y confío que habrá una oposición que estará al loro de esto que tú estás comentando, el tema de la tarifa horaria. Yo me da la sensación de que eso estará de alguna manera controlado o que alguien lo controle, que para eso están allí. Pero me llamó también la atención días pasados, que es que, haciendo esa pregunta que yo hago siempre, de quién, siempre vamos a parar un poco lo mismo. Es que me parece ya verdaderamente, no sé, como, además de infantil, muy malintencionado. Si miras en el periódico de días pasados, viene explicando una noticia de que en determinada ciudad extremeña el Pleno ha derogado la tasa por abrir establecimientos. Es decir, que hay una tasa en determinados ayuntamientos en esta región nuestra donde por abrir un establecimiento tienes que pagar una tasa. Será la licencia de apertura, ¿no? La tasa de licencia de apertura. Bueno, una cosa es la licencia de apertura. Eso, bueno, llamémosla. No era bien pero tú interpretado. si me quieres entender, me puedes entender. Sí. Es decir, que han llegado a la conclusión de eliminar esa tasa un poco como diciendo, bueno, pues para favorecer. Es que es lógico, es que lo que hay es que favorecer la creación de puestos de trabajo y la creación de empleo. Es que lo que no podemos estar aquí con estos tiquimiquis todos los días, que vamos a parar siempre a lo mismo. Porque si tú tiras del hilo, ¿quién paga? ¿Quién acaba pagando todo esto? Que además cuando hablamos de pequeña y mediana empresa en Extremadura, estamos hablando de ese señor que ha abierto una cafetería o que ha puesto una chorrería o que está con un puesto en el mercado. Es que no nos damos cuenta que para esas personas estas cantidades son importantes y todo esto va en contra de ese caldo de cultivo en esta región que yo dentro de poco no sé quién va a quedar para montar una empresa, es que no lo sé. Hombre, yo entiendo que habrá pequeña y mediana empresa familiar, que yo la defiendo a capa y espada, y a los autónomos y otro tipo de empresas. Pero lo que no es menos cierto es que, dicho esto, este país es, y te lo voy a dar después, tiene el 14,8% de trabajadores en el umbral de la pobreza. Bueno, tú vas a acabar demostrándome que la culpa es del gobierno actual, además. No, pero eso a mí no me vale. O sea, yo en eso estoy de acuerdo si tú quieres. Yo no he dicho que es del gobierno, he dicho de la reforma laboral, que ha sido un beneficio extraordinario para las grandes empresas, no digo para estos pequeños empresarios y pymes, para las grandes empresas y es un empobrecimiento para los trabajadores. Y para el millón y medio. Esto es. Están mejor cobrando el paro. Te voy a explicar. Oye, te voy a explicar. China tiene un umbral de la pobreza 25,6. India el 18,5. Oye, pues vamos a cambiarlo Costa Rica el por 25,6. una dictadura. Vamos a cambiarlo por una dictadura. El 15. Sí. Turquía el 15. Otra México dictadura. el 15,3. Sí. Y España el 14,8. ¿De qué? De pobreza. De laboral pobreza, de los trabajadores. Eso es lo que te digo. Sí, eso. ¿Y quién lo dice eso? La OCDE. La OCDE. Sí, pero para que no Oye, pongas en duda la más cojonuda. ¿Y cómo no sacas lo de la enseñanza de la OCDE? Tú sacas nada más que lo que te interesa aquí para vender la burra. No, que yo si te estoy digo diciendo, que si yo estoy de acuerdo con él. La grúa, bien yo empezó a estoy de sacar los acuerdo con él impuestos y en gran parte la tasa porque de digo, pobreza. oye, al debate sobre este asunto, que tenemos que terminar. ¿Alguna aportación más? ¿Hay? Nada más. Señores, invitar al ayuntamiento que cuelgue desde la primera licitación a la última modificación. Y así sabremos y destaparemos de una vez qué pasa con el tema Vestalia. Bueno, vamos a otro asunto. Hablamos ahora de unas declaraciones que ha hecho este fin de semana Guillermo Fernández Vara, secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta, que participó en un acto de conmemoración de los 105 años de la constitución de la Agrupación Socialista de Olivenza y señaló que el PSOE es un instrumento de vertebración y transformación social que ha sobrevivido al siglo XIX y XX y sobrevivirá, dice, al siglo XXI gracias a sus valores y principios basados en la igualdad de oportunidades, solidaridad y justicia social. Vara añadió que el PSOE nació para que España fuese un país próspero e igualitario, con una riqueza distribuida de manera justa, equitativa y solidaria. Vamos a analizar estas declaraciones, las ponemos sobre la mesa aquí en La Picota. José María, ¿qué opinión te merece esta declaración, esta valoración sobre el PSOE? Ahora que vamos a, después, a continuación, a hablar de me parece que una encuesta que ha publicado un me diario parece nacional. lo más normal que el secretario general de los socialistas hable
de lo que es el Partido Socialista en vez de otros temas, en un día tan señalado en Olivenza como era ese. Partido de la igualdad, de la justicia social, de la redistribución, del bienestar, que un partido que ha luchado en más de 105 años. Me parece que la más antigua de Extremadura es Cabeza del Buey. La más antigua de Extremadura es Cabeza del Buey. Y siempre estuvo con la clase trabajadora, luchó desde el principio contra todo tipo de explotación por una sociedad libre, igualitaria, de reparto, de redistribución. Yo creo que es un partido que a lo largo de 130 años es de los poquitos, por no decir el único, que no ha cambiado de nombre, ni de ideología. Otro, en cambio... Que tiene una vez de España. Sí, Partido Socialista Obrero Español. Sí. Y cantamos la Internacional. Sí. Y cantamos la Internacional. Otro, Mercedes, pues no tienen ni historia ni intrahistoria. Ni con defectos ni con virtudes, no tienen ni historia ni ideología. Solamente mercado y capitalismo. Ya lo veremos. Otro, el Partido Popular. Tienen una historia, una intrahistoria, herederos de los tiempos predemocráticos. No nos olvidemos de las leyes fundamentales del movimiento, hoy reconvertido, gracias a Dios, democráticamente. No olvidemos que aquellos no votaron a favor de la Constitución. No hay que olvidar que han cambiado de nombre, aquellos de AP, hoy el PP, y otros, Podemos, sin historia, y nacidos del reproche permanente a aquellos que hicieron posible la transición, entre ellos el Partido Socialista, reconociéndole que errores ha habido, pero también ha habido muchas virtudes. Esa es la diferencia de un partido con 139 años y otros de los que cambian de nombre permanentemente. A ver, Juan José. Yo lo de la memoria histórica de los socialistas es que me hace una gracia horrible. Si quieres hablamos de la memoria histórica, que no, lo que tú has hablado de 100 no sé cuántos años. Pero 139. Sí. Pero mira, el tiro. Sí. Mira, el que lo fundó se llamaba Pablo Iglesias Posse. Don Pablo Iglesias, Posse. no, Pablo Iglesias, ¿verdad? Posse. Pues mira, en el Congreso No y Iturrió. ante la Cámara, que está en el diario de sesiones, sí. este señor que ha defendido la libertad, la igualdad y todas estas cosas, dijo, dirigiéndose al presidente del gobierno, que era Antonio Maura, dijo, combatiremos sus ideas, algo parecido a lo que tú dices, dentro y fuera de la ilegalidad. E incluso justificaremos el atentado Fuera de la personal ilegalidad, claro. de la ilegalidad. Claro, de la normal, legalidad, perdón. no, de la legalidad. fuera de la ilegalidad. De la legalidad. Agárrate a la I, que te viene muy bien. Bien, eso, y ya me resisto a leer las atrocidades que traigo aquí, porque yo de la memoria histórica no. Pero yo voy a hablar ahora de lo de Fernández Vara. Hombre, es lo normal. El secretario general va a hablar entre los suyos. Por lo cierto, una crítica que veremos al final de lo que vamos a tratar del informe PISA, bueno, el informe que ha sacado PISA de Metrocentro. Una de las cosas que acusa ahora a la defensa por tercera vez en los informes que se están haciendo de cómo van para las elecciones los partidos, que es el tercer descenso que tiene el Partido Socialista. Y una de las cosas que achacan es que hablan mucho para los suyos y no dan mensajes para afuera. Entonces yo creo que Vara, que estaba hablando aquí para los suyos, dio los mensajes que tenía que dar para los suyos. Es lógico, y en un día que era... Pero has dicho una barbaridad que no sé si te he entendido, si te he entendido mal la puedes rectificar. Hablando del Partido Popular, que no sé por qué lo metéis con los franquistas. No, que es la diferencia. No, déjame, si no sé lo que te voy a decir. Que si hablamos de falangistas, lo mejor hay más en tu partido con el Partido Popular. Pero aparte, bueno, el régimen anterior era de ideología falangista. Bien, pero dices que no votaron la Constitución si Fraga fue uno de los padres de la Constitución. ¿Y qué? ¿Y no la votó? No, votaron en blanco. Ay, qué cosa. Aznar nunca votó, sí, a la Constitución. Sí, ya. Que sí, cógetelo, ve a la hemeroteca. Aznar no votó, sí, a la Constitución. ¿Te gustan los números? Sí, yo te voy a hablar de números. Pues mira, habla de números. El PSOE nació... Pero no aburra a la Has gente. dicho Vara, no, si yo al único que te aburro es a ti. Y como no me escucha, pues no te aburro mucho. Pero a la gente yo creo que saca consecuencias. Por ejemplo, dice Vara, que me parece muy bien que lo diga, que nació para que España fuese un país más próspero. Bueno, vamos a ver. Desde las elecciones primeras del año, no sé, fueron en el 80 y algo, fue la primera democrática que hubo en España después 79. Del régimen anterior, en el 83 me parece que fueron. 79. 79. Ya con la Constitución del 79. Bien, pues desde esa fecha
el PSOE ha gobernado en 3 autonomías casi permanentemente, sí. No permanentemente, en una sí, en Andalucía permanentemente, sí. En Extremadura casi permanentemente, y en Castilla-La Mancha... Y si no, los resultados están ahí. Y Castilla-La Mancha casi permanentemente. También entonces, siguiendo la frase de Vara, creando la prosperidad, esas 3 autonomías debían ser las más prósperas de España. No. Sí, déjame que termine. ¿Por qué? Y mira, sí, hombre, porque como creáis la prosperidad y en tantos años, digo yo, ¿qué estáis esperando? ¿Que pasen los 50 para crear la prosperidad? Se pelea. Bien, déjame hablar. Es que no te interesa que hable. Mira, sí, y después, por lo contrario, hay una serie de autonomías que han estado gobernadas casi siempre por el PP, casi siempre. ¿Cuáles? Hombre, muchas, te voy a enumerar unas cuantas. Mira, Madrid, Navarra, Baleares, Galicia, déjame, no te pongas nervioso, Valencia, Murcia, Castilla y León y La Rioja. Castilla-León. Teóricamente, un inciso. Sí. ¿Sabes cómo el PP ganó Castilla-León? A pucherazos y todas esas cosas. No, demandando algo a un inocente como era Demetrio Madrid. Sí, todas. Demetrio Madrid. Que es el crimen de andar. Que estabais gobernando siempre. Crimen político de andar. No, dime otro también, el de Madrid, el del tejerazo, ese, ¿cómo se llama? Cuando le pagáis, que le prometiste que le iba a pagar y luego no le pagáis. Los que votan al PP están tontos. Pero bueno, todas esas autonomías, segundo la teoría de que el PSOE es el que crea la prosperidad, estas debían ser las más pobres. Y entonces resulta. No. Vamos a hablar de resultados. ¿Cuáles son los españoles más ricos y los más pobres? Los más ricos son los que tienen, la forma de medirlo es el PIB per cápita más alto. Los que no pagan impuestos. Y entonces, mira, PIB per cápita, Madrid, 32.000 euros, claro, Valencia, 21.000 euros, Murcia, 19.000 euros, Castilla-León, 22.000, La Rioja, 25, Galicia, 21, Navarra 29, Baleares 24. Y ahora vamos a ver la prosperidad que crean los socialistas. Castilla-La Mancha, 18.000 euros. Andalucía, la penúltima, 17.000 euros. Y Extremadura, la última, 16.369. La última, a pesar de haber recibido 30.000 millones, que no es moco de pavo, de los fondos europeos durante estos años, no, es una ayudita, más... Pero, ¿qué tiene que ver eso con el expolio permanente de los ricos que había aquí que no han pagado y han expoliado este pueblo? Estás en el 18. Me da pena, porque estás en el 18. Mira, estoy en el 33. No, cuando se debió hacer la reforma agraria. Estoy ahí. Claro. Si hubiera ocurrido aquello, la mayoría no hubiera los prevostos, cuando la mayoría que no me deja hablar, en el tuyo voy a entrar, los de Arrapelleo de toda la vida. Ahora que el tuyo voy a hablar yo. Sí, vale. Mira, las autonomías que yo estoy diciendo, estas que tienen el PIB más alto, en eso que tú estás hablando de la reforma, resulta no tendrían tierra. Resulta que tomaron unas decisiones que aquí en Extremadura se tomaron al revés. Entonces dijeron, mira, para no gastar tanto dinero, vamos a ir cerrando pueblos que no hay necesidad de tenerlo porque están muy pocos. Sí, y aplicamos ese dinero a industrializarnos. Y aquí el señor Ibarra dijo, no, a todos los pueblos hay que poner una escuela, un hospital, dinero ahí, en esos pueblos que no tienen necesidad. Mantenimiento. No. Mantenimiento de población. Sí, exactamente. Sí. Pues centralizarlo. Sí. Con ese dinero se hubiera podido industrializar Extremadura. Me alegro. Y te recomiendo un libro que este señor me lo trajo el otro día de ¿dónde estuviste reunido? ¿El Club Senior? Que te lo voy, si lo presento en Mérida, te lo vamos a regalar, te lo voy a regalar para que te enteres de algo. Ya antes de que tú me lo regales, te lo digo que yo te lo agradezco, ya he ido yo a la librería Martín para pedir de edición Beturia y todavía no lo tienen puesto a la venta. Claro, porque no se ha presentado. No, sí está presentado. Se presentó en Garrovilla. Claro, en Garrovilla, pero Mérida no, que lo vamos a presentar nosotros. ¿Que me tengo que ir a Garrovilla a comprarlo? No, al revés, te lo vamos a presentar aquí. No he esperado a eso. Pero dicho eso, pero dicho eso. No, es que ese libro, ¿sabes cómo se llama? Si lo has ido a comprar, lo habrás pedido por el nombre, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Por qué los extremeños están como están? Te está pasando igual con el informe ese posiblemente el otro día decía sea más importante todas las 28 reflexiones que vienen dentro que
El pedazo título desacertado que le has No, puesto. pero si yo lo que digo es que cuando vayas a pedirlo a la librería tendrás Sí, que ya lo he pedirlo por pedido. algo. Dices, Ya está oye, dame pedido. el libro ese. ¿Qué, No, qué no, libro? ya está Te pedido. doy el Quijote o cuál No te te lo... preocupes, que yo te lo... No, ya lo he pedido. Si me lo iba a regalar a Florentino Reynoso, le he dicho, No le doy pista. quiero comprarlo. No le doy pista. Pero bueno. Escucha, María, a yo ver. debe decir... A ver, refútame número. ¿Qué es lo que me gusta a mí? Mira, yo no puedo compararme, como extremeño, con las comunidades que tú has dicho. Cuando el expolio aquí ha sido histórico. Esto era tierra de nadie. Y me alegra escucharte, porque cada uno se desnuda a veces como es, donde tú digas que hay que quitarlos, cerrar pueblos. Eso lo hizo Ceausescu en Rumanía. Te lo digo, en el año 89, del 85 De Navarra, al 92, en cuando lo Castilla y León. mataron. Escucha, hombre. Sí, en Madrid, si quieres. no, pero Y si entonces tú me has interrumpido, Venga, una costumbre pasa que tengo nada. yo ya. No, interrúmpeme la vez que Pobre. quieras. Eso lo hizo el comunista Ceausescu en Rumanía. Y es lo que tú pretendes hacer en Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. Yo, la verdad, creo que a veces es preferible morderse la lengua que uno se envenene, a riesgo de envenenarse. Porque te voy a decir lo siguiente, cuando esta región, de la cual tú y yo nos sentimos orgullosos, saquemos números, no los saquemos del siglo XX y de lo que va del XXI, saquémoslo históricamente. Tierra de nadie, tierra de paso, tierra de la duquesa de Alba y 4 señoritos más. Eso era esta tierra. ¿Cómo se le va a dar la vuelta en 50 años? ¿Cómo comprendes tú? Castilla-La Mancha igual. ¿Cómo se le ve? Andalucía igual. Entonces yo digo, oye, culpa tendremos los extremeños. De todas maneras, oíste hablar... Culpa tendremos los extremeños. Ya solo nos queda meternos en la Inquisición, vamos. Es que También. Por la desamortización Y de también, Mendizábal. también te voy a decir, Madre ¿sabe mía. dónde estaba el tribunal de la Inquisición? En Llerena. Algunos más había por ahí. Sí, había más. Algunos Pero más uno había por ahí. en Llerena. En Llerena. Te voy a decir lo Llerena siguiente. cabecera, Eso no es lo que había. No estoy diciendo lo que hay, sino lo que había. Y que remontar esta tierra en 40 años de democracia, con respecto a toda la ruina que había, me es muy difícil, por no decirte imposible. Imposible. Y se está trabajando. Ahora, que tú me quieras comparar eso Igual con se ha hecho, comunidades ¿no? como Madrid o comunidades como bien ha hecho él en el Consejo de Administración de la Caja de Ahorro, que siempre dirá que te digo lo mismo, cuando se invertía en el metro de Barcelona, se invertía con los coeficientes de inversión obligatoria en vez de en la propia tierra, en vez de aquí, invertirse aquí, no, sacado. A ese que le habéis dado el otro día todas las medallas del mundo mundial, como era José Antonio Marco, que hizo un buen trabajo por Caja Badajoz, hizo un buen trabajo. Si te sirve de consuelo, no me han invitado a mí. Bueno. Que fue el presidente que lo metió Que en la fue, caja. bueno, Bien. y yo le digo, No, que oye, lo sepa. yo lo que digo, que Extremadura, defectos tendremos, algunos nos tendremos que achacar entre nosotros, algunos nos tenemos que achacar, pero que esto de 4 o 5 siglos, darle la vuelta a la noche a la mañana, en 40 años, que no es nada, me parece que no estamos hablando, no nos estamos equiparando a Madrid, a Cataluña, a Navarra o al País Vasco, ¿eh? Me parece que no es equiparable, ¿eh? A ver, Jorge, tu opinión Bueno. sobre este tema. Yo pienso que bueno, pues que el señor Vara, lógicamente, en un acto de relevancia como este, donde en realidad se hacía un homenaje a 3 históricos del PSOE, yo no conozco a los otros 2, pero pienso que hacer un homenaje en Olivenza a un histórico como Ramón Rocha es más que merecido, y ahí está la labor que hizo este hombre cuando estaba presidente de la Diputación, y luego la ciudad, pues yo estoy muy vinculado ahora con Olivenza, donde vamos a hacer un congreso en breve, y la ciudad está preciosa, con un museo estupendo, y yo pienso que en un acto de ese tipo, pues lógicamente los valores del gobierno socialista, lo lógico es que salgan a la luz, ¿no? Por otro lado, pues hombre, pues decir que el PSOE nació para que España fuese un país próspero e igualitario, con la riqueza distribuida de manera justa, pues todo eso, a fin de cuentas, son los valores conceptuales de cualquier partido. Ideología, no, de cualquiera no. Ideología. Bueno, pues de este partido concreto, Eso es. que tiene ideologías que a lo mejor los otros no tienen. Bueno, todo eso me parece muy bien, pero hombre, no es por nada, pero los que no somos tan... no tenemos esa cultura tan amplia folclórico-política que manejáis vosotros,
pues nos quedamos en la orilla, ¿no? Y en esa orilla, pues hombre, evidentemente, pues recordamos aquella gran labor que se hizo, yo llamaría de reconversión en España, con el tema de Altos Hornos, el tema de la OTAN, lo que tuvo que hacer un gobierno socialista del que, bueno, pues yo tengo grata memoria en muchas cosas, con políticos de un cierto nivel, como Alfonso Guerra, como Felipe González y compañía. Pero hombre, no es lo mismo cuando vinculas a las siglas de este partido político con esa etapa económica tan funesta que tuvimos con un señor que se llama Zapatero, o como la de no es no, en una cerrazón de muchas veces ininteligible para el españolito de a pie, como es la de actual Pedro Sánchez y compañía. Y hombre, pues evidentemente, te vuelvo a repetir lo mismo, yo pienso que un partido político en una época en la que se instauraba la democracia, después del 1979, 80, toda aquella época, ¿por qué no? Evidentemente es lógico que se piense que evidentemente el Partido Socialista vino a esta coyuntura que hemos tenido la suerte de ver nuestra generación con unas ideas, ¿no? Otra cosa es que luego dentro de esas ideas ha habido aciertos, ha habido muchos desaciertos, y ha habido más aciertos y ha habido más desaciertos. O sea, yo dejo para vosotros esa situación en la que los aciertos siempre son de un lado y los desaciertos son siempre del otro, porque yo me limito a haber sido observador. Y te repito, ha habido una etapa de un gobierno socialista que yo pienso que fue la que fue, y un momento de integración en Europa. Recordemos que hubo un momento dado en que en un periplo de tiempo muy cercano votamos que a la OTAN no, y en cuestión de meses estábamos votando OTAN sí, lo cual quiere decir que, bueno, pues eso era en un momento, insisto, en que este país conocía por primera vez lo que era la democracia, que podía pasar de un lado a otro con la misma bandera política, ¿no? Entonces, yo en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo con Vara, que creo que es una persona sensata y creo que lo que quiere decir es resaltar esos valores, pero hombre, dentro de ese grupo, pues bueno, pues también ha habido etapas y sombras. Etapas de Claro, mucha sombra. De más luces que sombras. Pero también yo tengo que reconocer como socialista que ha habido sombras. Claro. Es que si no seríamos partido único. Y eso es peligroso también para un país. No te esfuerces mucho, que las José, encuestas lo están diciendo. Hombre, si no me interrumpes, yo voy a ser rapidísimo. Mira, voy a estar de acuerdo en una cosa, hablando de Extremadura. Del expolio de Extremadura, cuestión de la Mesta, es decir, la Mesta hizo de esto la finca, no los ricos, ¿no? La Mesta hizo de esto la... Mérida, o sea, Extremadura fue una zona fronteriza durante mucho tiempo, donde tuvimos que soportar la guerra, y la guerra no es los que matan, es que los ejércitos se asientan en las poblaciones, las expolian, le quitan los caballos, le quitan... Es decir, eso sí lo sufrimos, pero coño, eso acabó en 1808, es decir, hace 2 siglos. Después, en ese intervalo, resulta que hubo muchas cosas. Por ejemplo, en 1868, aquí en Extremadura se invierte la iniciativa privada. Por cierto, que el ferrocarril se montó con empresas privadas. Se monta aquí y Extremadura empieza a respirar. Mérida empieza a nacer, tiene una expansión enorme. Luego íbamos por buen camino. ¿Y qué pasa cuando llega la revolución industrial? Pues que Extremadura pierde el tren. Pero no por los ricos, es que pierde el tren porque no había políticos que fueran capaces de hacer lo que hicieron los catalanes, por ejemplo. ¿En qué siglo? No, déjame, pues no hicieron nada, sencillamente nada. ¿En qué siglo me estás hablando? Pues eso fue primero del siglo XX. Finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que fue la revolución industrial, cuando Cataluña Tú me estás hablando del tren. Me estás hablando del tren. El tren fue en el siglo 1868, que yo sepa, el siglo XIX, que yo sepa. Sí. Entonces, ahí se establece el tren, pero posteriormente a eso hay movimientos de industrialización, que es lo que dice Jorge, que se montan los altos hornos, Cataluña se aprovecha, todavía teníamos Cuba, ya estaba medio independiente, se crean los aranceles para que no entren lana y nada más que puedan hacerlo los telares catalanes, es decir, ellos buscan, los políticos catalanes buscan unas posibilidades de expansión y empiezan a crecer, Extremadura abandona eso. Y después, más reciente, tampoco hay que olvidar del denotado franquismo. Aquí hace el plan de Badajoz que crea riqueza y no hay nada más que mirar ahora donde se ha sentado el plan Badajoz, Don Benito, Villanueva, lo que están creciendo esas ciudades. Y después, ya cuando entra la autonomía,
Oye, no se puede estar hablando eternamente de echándole la culpa a los demás. Hemos tenido 50 años con muchísimo dinero, mal aplicado, pero muchísimo dinero, 30.000 millones, no es moco de pavo. ¿Pero dónde están los 50? ¿De qué? ¿De qué 50 años habla? ¿Que de qué 50 años habla, hombre? Ve que he corrido en 10. 40 años, que es lo que hablas tú. Dime de qué de 1978, si que es cuando entra la autonomía. Déjame, 1978. ¿Cómo me habla? Si no llevamos ni 30 años. ¿De qué? ¿De autonomía? No, perdona, hombre. Tú hablas de los fondos europeos, que te vas de la anís al tabaco. Tú hablas de 30.000 millones de los fondos europeos. Sí. Y yo te digo que no se pueden obtener fondos europeos hasta que no se está integrado en la Comunidad Económica Europea. Y aquello pues bien que todavía va, peor. Felipe González. Pues todavía peor. A cambio de decir... OTAN sí. Es que no me iba a intervenir. No me iba a intervenir, no. Que todavía peor, en menos tiempo, más dinero. Y se ha empleado muy mal. Y sobre todo empleando política sectaria, donde han espantado a los empresarios. Empresarios fuertes venían a Extremadura, montaron negocios y se dijo, esto no es bueno para Extremadura, nosotros queremos las flores, los árboles y los mosquitos. Pues fuera la nuclear. Y entonces se sacudieron las zapatillas y dijeron, aquí va a invertir nadie. Y así estamos, buscando gente que quiera invertir, porque se ha seguido una política equivocada con Extremadura. Yo te voy a regalar ese libro, aunque tú me digas que no. Porque si te cuesta el esfuerzo de leerlo, porque yo lo estoy leyendo y es un libro denso para darle la vuelta para atrás, apuntar y tomar notas, verás por qué somos así los extremeños. Sí. Ya lo verás. Sí. Vamos a otro asunto. Sí, pero es que yo le quería hacer un... Venga, pues... yo te puedo Mira, hay cosas también. que nosotros, el PSOE, hemos dicho antes, y lo he dicho yo, que hemos tenido muchas luces y también algunas sombras. Pero no hay que olvidar que España nos encontramos en el 75, el 76, 77, 78. Que España nos encontramos en el 82, 83. Mira, pensiones de gente que empezó a cobrar pensiones por primera vez en su vida, porque los de turno, y la gente entiende cuando digo los de turno, no habían cotizado por ellos. Seguridad Social Universal, se acabaron las igualas de lo que tenían perra para pagar las médicos. La ley de igualdad de género, una sugerencia, la ley de la memoria histórica. Apúntate a Podemos. ¿Sabéis lo que os digo? Ese mensaje que lo único que ha hecho Guillermo es reivindicar la dignidad, que es lo que ha hecho el PSOE de esta tierra, porque si no hubiera sido, también te lo digo así, y así como lo siento, por Ibarra, no estábamos ni en el mapa, y no soy un ibarrista convencido. No me vale lo de Valdecaballero. Menos mal, porque es que si no, no estaríamos ni viviendo. Venga, vamos a otro asunto rápidamente. Vamos a hablar de encuestas, de sondeos, porque si la semana pasada conocimos el barómetro del CIS, en el que se daban a conocer unos resultados muy ajustados entre tres fuerzas políticas, acabando de esta manera con el tradicional bipartidismo que ha imperado desde el inicio de nuestra democracia. Este domingo el diario El País ha publicado un nuevo sondeo en el que los dos principales partidos políticos se hunden en los resultados, al verse sobrepasado por las nuevas formaciones. Según el barómetro del mes de mayo elaborado por Metroscopia, la formación liderada por Albert Rivera seguiría siendo, con gran diferencia, el partido más apoyado si hoy se celebrasen elecciones generales, con el 29,1% de los votos. En segunda posición estaría Unidos Podemos con el 19,8%. El PP bajaría hasta el 19,5% y el PSOE quedaría último de estas cuatro fuerzas con el 19%. Una de las principales lecturas que se pueden realizar de este sondeo es la transferencia de votos hacia la formación naranja. Un 30% del voto del PP y un 10% del PSOE iría a Ciudadanos, que sería el partido más beneficiado en los traspases. Otro de los factores a analizar es la ilusión que generan, preguntada en este sondeo, mientras que el PSOE y PP registran porcentajes bajos, concretamente del 9 y 7% respectivamente. En Ciudadanos sube hasta el 40% y en Podemos hasta el 19%. Vamos a ir analizando rápidamente cada uno de estos parámetros porque tenemos poco tiempo. Juan José, la encuesta. Bueno, vamos a ver, yo la encuesta es una encuesta que es clarísima, es decir, hay dos partidos que suben y dos partidos que bajan. Y se ha invertido con respecto a las elecciones del 26J. El 26J.
Se han invertido totalmente. Los que en el 26J estaban por arriba están ahora por abajo y los que estaban por abajo están por arriba. Es espectacular lo de Ciudadanos. Ciudadanos del 13,05, por no hablar con números del 13%, se ha remontado al 29%, es decir, ha tenido una subida espectacular. Unidos Podemos, aunque está el segundo, no ha subido tanto, ha subido del 19,8, es decir, casi el 20, al 21,1, ha subido muy poquito, casi un punto y pico. El Partido Popular... Está en 19,8. Sí, ahora está en el 19,8 y tenía en junio de las elecciones del 26 el 21, algo, de manera que ha ganado un punto y medio, una cosa así, que no ha subido mucho para situarse el segundo. Se sitúa el segundo porque realmente los otros dos partidos que van por detrás han pegado un bajonazo grande, fundamentalmente el Partido Popular. El Partido Popular del 31 que tenía en junio ha bajado al 19,5, es decir, ha tenido una bajada del 12%, de 12 puntos, que no es moco de pavo tampoco. Y el Partido Socialista pues no ha bajado tanto, ha bajado un 3%, del 22,6 al 19. Pero está el último, el último de los grandes partidos. ¿Qué consecuencias tiene esto? Yo en el análisis que he hecho hay que tener muy en cuenta la fecha, es decir, hay que tener en cuenta que el CIS hace la encuesta a primeros de abril, todavía no había dimitido Cristina Fuentes, y Metroscopia lo hace del 7 al 9 de mayo, cuando se recogen los datos, y ya había todo el escándalo de Cristina Fuentes, la dimisión, etcétera, y eso ha afectado muchísimo al Partido Popular, tanto es así que el CIS al Partido Popular le daba el 24 en la encuesta del CIS y era el primero, y ha bajado al 19,5, de manera que el escándalo le ha salido muy bien. El escándalo vamos, no tiene ni comparación con los ERE, ni con el Gürtel, ni con nada de eso, pero le ha salido rentabilísimo tanto a Ciudadanos como al PSOE. Y entonces, bueno, los hechos están ahí. Podemos, ¿por qué crece? Yo creo que crece porque Podemos, aunque sea una redundancia, crece con los follones en la calle, y aquí hay constantemente follones en las calles, algunos proporcionados o promocionados por Podemos y otros por el PSOE. Todo el movimiento de los jubilados, las calles abarrotadas con los policías, con los otros, es decir, eso le origina, yo creo que es lo que es la subida pequeñita, pero ha subido. Y el PP, yo creo que el trasvase de votos a Ciudadanos ha sido importante, el descontento con su líder es manifiesto y por lo tanto eso se van los votos por ahí. El asunto de Cristina Cienfuentes para esta encuesta es fundamental y por ahí van los tiros de la pérdida del PP. El PSOE ha tenido poco trasvase a Ciudadanos. En la encuesta esta de Metroscopia le da un 10% de trasvase de votos y un 3% a Podemos, menos. Yo creo que los votos que le faltan al PSOE están en la abstención y hay un dato muy significativo en las encuestas que han salido, que es que la aprobación de la actuación política en el Parlamento de los que han votado al partido, el que menos tiene de aceptación es el PSOE, tiene el 58%. Es decir, hay mucha gente descontenta dentro del PSOE con su líder, porque todavía no se han cicatrizado los asuntos estos de las primarias y todavía eso sigue interno en el partido y hay mucha gente que no han perdido el voto, pero se abstienen de contestar y se abstienen, si en este caso fueran las elecciones, de votar. Y hay que tener en cuenta una cosa que también es importante para el PP y para el PSOE, que es el tercer barómetro en que siguen cayendo. Luego, siempre hemos hablado que estos son encuestas que son de momentos actuales, pero la tendencia está muy definida. Si no cambian, tanto el PSOE como el PP lo van a tener crudo en las elecciones. Yo creo que eso es lo más que he sacado yo de estas encuestas. Pero es poco. A ver, Jorge, ¿qué análisis sacas tú de esto? Bueno, yo pienso que evidentemente el desgaste que está sufriendo el Partido Popular por todas las circunstancias, llámese Cifuentes, llámese lo que es el propio gobierno en sí, como le ocurre a cualquier partido que está en la Moncloa, por así decirlo, pues bueno, pues lo está pagando muy caro, porque luego hemos dicho 1000 veces que la manera de comunicar no es la más idónea, la manera de estar en contacto con el ciudadano de a pie, que yo insisto que luego es el que va a decir la realidad de todas estas encuestas.
Y luego también hay una circunstancia, ¿no?, que estamos viendo que la actuación política de Ciudadanos en el Parlamento, pues bueno, pues tiene varios buenos parlamentarios, le están sabiendo sacar mucho partido a la situación en Cataluña. Creo que, insisto, que son muy buenos parlamentarios y por otro lado, luego además es el partido que en esta estadística también se comenta, o sea, se ve que está generando más ilusión, hay mucha gente joven, hay una sensación de renovación y yo pienso que todo eso un poco influye en estas otras cifras que vosotros estáis diciendo. Por otro lado, me da la sensación de que tendremos que volver a ser cautos en el momento de cuando llegue la votación, porque bueno, este tipo de encuestas siempre tienen alguna deriva, yo no diría que intencionada, pero siempre asumida, ¿no? Lo que no hay duda ninguna es de que lo que está ocurriendo en el panorama nacional, político, con ver la prensa todos los días es más que suficiente, y por otro lado está poniendo también encima de la mesa una circunstancia en la que quizás es la única que yo salvo un poco a determinados partidos políticos, que va en función de esa clase política en la que estamos teniendo tan mala suerte, en la que nos estamos viendo representados en unos partidos con muy poco nivel, con muy poca capacidad hablábamos antes de lo que fue aquel PSOE que nosotros no recordábamos, ¿no?, aquellos chascarrillos, pero con aquella retranca ilustrada de Alfonso Guerra y aquellos políticos de entonces en cualquier partido, y eso se echa un poco de menos. Curiosamente, quizás el hombre que mejor se defiende en el Parlamento, o sea, el que defiende en el estrado, es precisamente Mariano Rajoy, pero evidentemente no es un hombre que despierte simpatías, ni mucho menos, ¿no? Entonces yo las encuestas las quiero enfocar un poco sin entrar en tanta dinámica. Yo pienso que el tema de Podemos está ya muy manido, está muy sabido por qué línea va, y evidentemente tiene ahí un electorado que yo no sé hasta qué punto lo va a poder mantener. Y luego pienso que lo verdaderamente preocupante es que tanto el PSOE como el PP no ocupen ese sitio que pienso que por lógica les debería pertenecer, pero que de una manera se están dejando ir, y de alguna manera yo en eso insisto en que es por una falta de clase política. José María. Pues mira, ni me creí las del CIS por cocinadas por el gobierno, ni me creo estas cocinadas por Ciudadanos y el IBEX 35, ni me creo incluso la que ha encargado mi propio partido, que la tengo aquí, hecha en celeste, a la empresa Celeste. Y voy a hablar de esta última. Coño, ¿La de tu sí, partido? la de mi partido, sí. ¿La de que está en el La color celeste? Coño, sí, podría haber cogido otro color, las ser del PP. Las del CIS, Sí, cada uno digo puede yo. encargar a quien quiera. No, pero O tenéis vosotros el color o tenéis celeste el monopolio, es del PP. o tenéis el monopolio. No, Ah. pero nosotros La empresa se llama oye, los Celeste. empresarios sanguinarios cobramos una cosa que se llama... Vosotros no llegáis a ¿Cómo eso. se llama eso? Vosotros ¿Cómo se no llama llegáis eso? a ¿Cómo eso. se llama? Vosotros no llegáis a eso. Cuando tiene uno Os la han quitado propiedad... ya Pero estábamos hablando de una de estadística. la encuesta. Dejaros de la encuesta. Es que la encuesta es bien fácil. Es que Mira, ni me discutís- a ver, ¿qué es lo que discutís dice? hasta por el Mira, color. ni me creí A la ver qué es lo que del dice PIS esa encuesta porque del PSOE. todo el mundo conoce en todo el periodo democrático los cocinillas del CIS, sean del PP, del PSOE o medio pensionista. Bueno, pero ese no es el tema. Eso. Y ahora yo voy a hablar de la mía. Si esto Yo- de Metroscopia te estás liando. Pero perdona, Esto de Metroscopia. si te estoy Bueno, tú di diciendo la que tuya. ni me fío de aquella, ni me fío de esta que ha pagado Ciudadana, Y te fías Ciudadanos la- y el IBEX y te 35, fías la ni de- me fío de esta la de tampoco, Celeste. tampoco. Te tira el color, y digo, te tira el y color, te digo, José María. mira, es normal Te que tira. el PSOE esté ahora mismo a 1,1 punto del PP. Y el PP, sí, y el PP sea el partido más votado. Sí, todavía es el partido más es lo que votado. dice la encuesta? Sí, y el PSOE tiene el 24,9% y el PP el 26%. Y Ciudadanos tiene el 19,7% y Podemos el 17%. Encuádrala. Enmárcala Déjame, para cuando que yo sea te he la dejado, elección. yo te he dejado toda la No, plática. que me Y leas, no dice, me leas nunca. vamos a ver, pero ¿cómo queréis? Si es que es increíble esto. Vamos a ver, dice Juan José, no, es que el no con no, el otro. Bueno, me parece muy bien. No, yo no lo he si dicho. tuviéramos, Perdona, yo o no lo he Jorge, dicho. me da Ah, igual. bueno. Si tuviéramos el líder nuestro, el secretario general, estuviera en el Parlamento, estas encuestas iban a suceder así. No, hombre. No.
Serían 60. mucho mejores. Hombre, eso está Pero claro. tú decías que somos radicales los del PSOE y los de Podemos porque salimos a la calle e invitamos a la gente que salga a la manifestación. Este PSOE, este PSOE, no sí, te equivoques. es que no hay otro. Sí, Es único. Hay más, hay más. Mira, bueno, tú en Corcuera, tu casa Felipe tendrás lo que tú González, quieras. Nosotros nada más que muchos tenemos más. esto. Mira, nosotros lo que entendemos que hay que sacar a la gente a la calle. Porque esto es infumable. Y te voy a decir infumable ¿por qué? No apuntáis ni siquiera a la dignidad de la desigualdad en la lucha por la igualdad de la mujer del día 8 de marzo. Ninguna de las dos derechas, ni Ciudadanos ni el Partido Popular. Os habéis cachondeado Y de los vosotros, pensionistas oye, mandándole la carta del 0,25%. Lo habéis provocado. Preguntita. Vosotros, la corrupción oye, que está ahí hasta el requetón, el Partido Popular. No, y te digo, pero los que Cataluña, la sordera madre mía. y la incapacidad de negociación, el desempleo, el desempleo y las mínimas prestaciones que vienen ya en el presupuesto. Estábamos hablando de esa Sí, encuesta. estoy hablando de esto. Ahora, sí es que las y el estadísticas son presupuesto malas y las tiene que chantaísta disimular. con el PNV. Todo esto hace este conglomerado de números. Que estos son encuestas, momentos puntuales, lo hemos dicho muchas veces. Esta no va a ser la realidad. Y adelante vamos. Y las 3 bajadas consecutivas entre No pasa encuestas nada. no marcan tendencia. Pero si no marcan tendencia. No, porque la celeste está la sube. En vosotros sí, en La nosotros celeste no. la sube. Porque nosotros la mínima, tenemos una mínima caída y subida, Sí. mínima. Mínima. Con lo cual la tendencia no nos afecta. Pero al Partido Popular, que ya lleva perdido más de 14 puntos, eso no lo va a remontar en la vida. Es que para perder 14 hay Es que estar arriba, ¿eh? Sí, sí. Si se está abajo Sí, se sí. pierde muy poco. Pero yo te digo lo siguiente, ni va a ser a ver, lo a que ver. quiera Ciudadanos, lo que quiera el Naranjito, no va a ser. Porque este país Y tampoco... esa falta de a un líder decirle Bueno, naranjito. ¿al tuyo le digo el sordo? No, Y no, para pues nada. claro, bueno, Al pero tuyo le digo el pero sordo. claro, esa es No la le digo izquierda solo el radical. no por el no. Esa es la El izquierda no es radical. no. Bueno, señores, no, nos tenemos que ir. no, un Llevamos momento, tiempo de más. para aclarar una cosa. Me has dado esto. Sí. Estos datos son del 2015. Sí. No, lételo. 2015. No, o fecha de última publicación. 2015. No, hombre, no. No, Dámelo. no, déjame Búscate terminar. Búscate la estadística. Lee la En estadística. España, el 15% de los hogares en los que hay menos de uno de sus miembros trabajando viven en el umbral de la pobreza, según la OECD, partiendo de datos del 2015. Y último dato publicado. Dale la vuelta a la hoja. 2015. No, y ya termino. No, ahora, ¿no? Y entonces Así para resulta la semana que viene. que el Partido Popular, desde el 2015 al 2018, que pasan 3 años, tiene que solucionar todos los problemas. Y mira por dónde No Ibarra ha en solucionado 50 nada. años no No solucionó ha sido ninguno. capaz de Por eso solucionar acabo. el problema más importante que tienen los españoles hoy. Cataluña no ha sido capaz. Nos vemos, por Por cierto, eso- que hoy ha sido por eso investido apoyaste- Quim Torra. Yo me quedo con el titular del diario El Mundo que dice: Quim Torra es investido y entrega la presidencia de la Generalitat a Puigdemont. Correcto. Que, por cierto, que TV3, televisión catalana pública, pagada por todos los catalanes, ha retransmitido la sesión de investidura Con de 3 pantallitas. Torra a doble pantallita, Sí. con la señal del Palau de la Generalitat y la otra señal con lo que hacía Puigdemont, que lo estaba viendo a través de un ordenador. Sí. Mira, Y ordenando lo que tenía que si hacer. el Partido Socialista y el Partido de Ciudadanos, que también cambia, cuando dijo que el 155 era matar moscas a cañonazo y ahora dice que no se puede evitar, si los hubierais apoyado, el 155 Indeleblemente, sin negociación. hubiera intervenido la TV3, pero Bueno, no fuisteis capaces. vamos a ver, porque ahora hay una reunión otra vez de Rajoy, de Sí, Pedro porque ya Sánchez con los dos, con los y dos. de Porque se Ciudadanos, encuentra Albert Rivera. incapacitado. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Gracias a Jorge Gruar, hasta la próxima semana. Gracias a Juan José Hernández, ya nos contaréis lo del libro, cuándo va a ser. Y lo de la- para presentarlo aquí también. Y Para lo de decirlo. la Cámara, que Porque ya habláis del libro. mañana cerramos las listas. Ah, la Cámara de Comercio. Mañana cerramos las ¿En listas. camilla o democráticamente? Nosotros somos democráticos, de lo otro no José puede- María Paredes, hasta la próxima semana. A ustedes emplazarles hasta mañana una nueva edición de En la Picota aquí en Televisión Extremeña. Instarles también a que visiten nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, donde colgamos la actualidad a diario de lo que sucede a nuestro alrededor. Hasta mañana, buenas noches y que sean felices.